Los científicos de la misión Hayabusa 2 difundieron un video donde comprobaron que se recolectó una muestra del asteroide Ryugu con un micrófono de alto rendimiento. Captaron sonidos mientras volteaban la cápsula, obteniendo como respuesta algo parecido al golpeteo de una piedra. Las primeras muestras de materiales extraídos bajo la superficie de un asteroide datado en 4.600 millones de años aterrizaron en Australia el pasado 6 de diciembre de 2020. La cápsula contenía en total 5.4 gramos de muestras de valor incalculable.